El 2 de mayo del año 82 pasó la peor desgracia de la historia argentina reciente, diría yo. Sí. Mientras ocurría lo de las Islas Malvinas, ahí cerca, un misil golpeó al crucero General Belgrano y lo hundió. Fallecieron 323 personas, 21 de los cuales eran sanjuaninos. La verdad que muchos sanjuaninos, muchos sanjuaninos. Comparado con el total, porque y había muchos sanjuaninos. Bueno, conscriptos, oficiales, todo el personal de un barco. 21 sanjuaninos entre ellos. La peor desgracia de la historia reciente argentina es esta. No quisimos dejarla pasar por alto porque es una fecha muy significativa para todos y se cumplieron 40 años. No es un número al azar, es un número muy, muy significativo, muy relevante. Es Malvinas, es el Belgrano y tenemos el gran orgullo de estar acompañados por 2 sobrevivientes del Belgrano. Es decir, si me permite, 2 de las personas a las que más debemos reconocer los argentinos y los sanjuaninos. José Díaz, Hugo Perea. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Fecha redonda, ¿eh? Gracias a usted por 40 años. invitar. José y Hugo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Eran concretos o por qué estaban en el Belgrano? Yo en el caso mío era personal de cuadro, era Ajá. cabo segundo. Cabo Segundo, Sí. de Armada. De la Armada. Estaban haciendo en Bahía, por ahí, en Punta Alta. Claro, nosotros estuvimos en la escuela Ujú. desde suboficiales y después me tocó de pase al Belgrano. Estaba ahí. ¿Usted? Yo también, yo hice la escuela de mecánica Sí, y después fui de pase al alférez Sobral sí. y en enero del 82 me trasladaron al crucero Belgrano. Así que, bueno, tuve la oportunidad de conocer a la dotación del alférez Sobral, que eran todos amigos míos, que ¿Qué fue el que llegó hasta allá? Claro, Hasta que tuvo 8 fallecidos, Sí. que fue atacado desde un helicóptero inglés Ujú. con un misil que pegó en el puente de comando y murió el comandante Gómez Roca y 7 personas más. Sí. Y bueno, llegué al crucero Belgrano en enero y ahí salimos a navegar, una navegación donde se embarcaron 112 cadetes de la Escuela Naval Militar Sí. y fuimos a navegar hacia el sur, hacia las Islas Orcadas del sur. Más allá todavía. Sí, era un viaje instructivo para los cadetes. Y de regreso de allá, del sur, fuimos hasta Punta del Este y de Punta del Este después volvimos a Puerto Belgrano y entramos en reparaciones. Siempre se le hace... ¿Con el Belgrano? Con el Belgrano. Ajá. Entra a reparaciones porque regularmente se le hacen todos los años reparaciones a los barcos y se revisan los motores, se revisa el casco. Claro. Y se vuelve a poner a punto para que pueda seguir siendo útil y siga navegando. Y de ahí salieron para el sur, en el medio del conflicto. Claro, bueno, cuando estaba en reparaciones, ya estábamos en abril, seguía en reparaciones y en abril le avisan más o menos como el 2 de abril nos enteramos de que estábamos en guerra que había problemas con Inglaterra. Entonces recibe las órdenes el comandante de que tiene que apurar las reparaciones de la puesta a punto del barco para zarpar. Ajá. Y llega hasta el día 16 de abril. El día 16 de abril
el barco ya está en condiciones mínimas para salir a navegar. No se había puesto totalmente óptimo para navegar. Pero no estaba en no estaba condiciones tan óptimas. claro. Entonces sale a navegar porque el barco, estando bien óptimo, podía levantar hasta 32 nudos en velocidad. Y cuando salimos de las reparaciones de apuro, podía alcanzar una velocidad de 15 nudos nomás. Bueno, menos la mitad. claro. Bueno, así todos salimos. Así salieron. Así nos fuimos. Cargó municiones, provisiones. Se reforzó la dotación, porque éramos puso más gente. 980, pero siempre desde históricamente, en época de guerra, se refuerza la dotación. Claro. Entonces se llevó la dotación hasta el número 1093. Entre los 1093 habían 2 civiles que atendían dentro del barco una cantina, que es como un kiosco, que nos vendían cigarrillos, gaseosas, maquinitas de afeitar. Iban seguido. Era como un kiosco. Alfajor de chocolate. ¿Se acuerdan? Esa cantina era atendida por 2 hermanos santiagueños y que el comandante los invitó a que desembarcaran porque íbamos a tener una navegación complicada. Y ellos no quisieron, ellos le suplicaron al comandante que le permitieran ir con nosotros. Y bueno, se fueron con nosotros, entonces con ellos 2 fuimos 1093. ¿Qué recuerdan de esos días y de ese momento en que ocurrió el torpedo que rompe la cubierta del Belgrano? ¿Qué tienen en la memoria de ese momento? Me imagino que debe haber sido sirenas, un caos, ¿no? Yo en el caso mío, hacía una semana me habían cambiado la guardia. O sea, la guardia era de 8 horas. Sí. Y estaba dividida en 3 grupos. Entonces, las 24 horas se cubría guardia. Claro. Entonces, yo estaba de 6 a 14. Sí. Y una semana anterior me pusieron de 14 a 22. Con Dori Vilca, que había estado conmigo en la escuela, éramos compañeros, amigos. Él en ese momento estaba durmiendo en los dormitorios. Yo tenía a cargo unos 98 conscriptos en la parte de proa. Sí. Y entonces estaba encargado, fuera del horario de trabajo, de esos 98, para mantener el orden, ¿no? Porque había gente que tenía que descansar, otros estaban trabajando. Entonces, cuando yo estaba en la cubierta principal de guardia, porque eso fue a las 16 horas, o sea, después de 2 horas, escuchamos un golpe enorme. El barco se levantó para arriba y cayó. Y al estar en la cubierta principal, abrimos la puerta y mirábamos. No eran aviones, no era helicóptero, no era otro barco. Lo primero afuera, a ver qué había. Claro, a ver qué había pasado. Y lo que notamos que era un submarino. Automáticamente volvimos a sentir otro golpe más. Fueron 2. Eran 2. Y un tercero que fue al Piedrabuena. Que si lo toca habrán sido 2 barcos hundidos. Entonces pasa un compañero, detrás venían 2 o 3, iba prendido fuego. ¿Un compañero? Claro, se había prendido fuego y lo paramos, le echamos algo, unas colchas creo que habían por ahí, y tratamos de ayudarle. Como yo estaba encargado de estos 98 conscriptos, fui y bajé. Entonces, al bajar, como decía él, es tan grande la cantidad que vivíamos en el Belgrano, 1093, que tenés como una avenida, porque es una ciudad. Debes circular siempre por la derecha. Claro. No podés meterte en contramano, nada, porque... Entonces, levanté un perno, al levantar el perno, eso se convertía en una escalera. No, ahí pudieron salir mucho, llegué abajo, había fuego, había humo.
Abajo era... Abajo en los dormitorios. Abajo estaban los dormitorios, Claro. que es donde están más cerca de Donde la... están- ¿A mí le hubiera tocado estar en los dormitorios? Sí, me hubiese tocado a mí estar en el dormitorio. También uno de los torpedos que da, digamos, en el centro, porque hay uno que da en el centro y rompe las máquinas. Ah, Pero al lado de las máquinas estaba la Santa Bárbara. la imagen. No, Santa Bárbara le llaman donde están todas las municiones. Ah, Habían hasta misiles, porque el crucero Claro, como largaba guerra. o sea, hubiese explotado y no quedamos no nada. queda nadie. Y después en la parte de la proa, vuela una parte de la proa el torpedo. Entonces uno bajaba y ayudaba a los que estaban heridos, algunos estaban todavía prendido fuego y uno lo ayudaba a apagar. Dicen que cuando el torpedo es convencional, o sea, no ser nuclear, entra hacia el hueco y termina ahí. Este torpedo no, hizo el hueco y al chocar con el hierro se prende fuego el hierro. Seguir irradiando. Por eso hay sospecha de que fuese nuclear. Claro. ¿Hugo? Sí. ¿Cómo? Bueno, yo había estado despierto toda la noche y también unas cuantas horas del día anterior, porque en la noche se dispuso que entrábamos al radio de las 200 millas. Entonces, cuando se estaba dentro de las 200 millas, se cubría guardia de crucero de guerra. Esto significa que el total de la dotación permanecía de guardia. Los 1093 de guardia, todos en su puesto de guardia. Bueno, yo estuve toda esa noche, más las horas del día anterior, despierto. Salió de las 200 millas aproximadamente cerca de las 8 de la mañana y se dispuso que un tercio de la dotación iba a permanecer de guardia, o sea, la guardia normal, cuando en tiempos normal. Saliendo de las 200 millas, quedaba un tercio de guardia y los otros se iban a descansar. ¿Cómo acaba de contar acá, José? Claro. En ese tercio que iba a quedar de guardia, me tocaba seguir de guardia. Seguir de guardia. Así que un día y el tercio del día. Claro. 8 horas. Sí. Entonces, seguí de guardia hasta las 14. Justo la hora. Sí, de las 8 hasta las 14. A las 14 terminaba mi guardia. Sí. Cuando yo terminé la guardia, tenía tanto sueño que renuncié a la comida. A los santiagueños que estaban con los alfajores. No, al comedor. Claro. Ir al comedor a almorzar. Sí, y no yo fue. no fui porque el cansancio era más grande que el sueño. El sueño era más grande que el apetito. Claro. Entonces me fui a dormir, me acosté, me fui, yo dormía en proa, En proa también. 40 metros para atrás y bien abajo. Ajá. Ahí, bueno. Un poco... ¿Cerca donde impactó? Claro, el torpedo le cortó 15 metros de la proa, 15 metros, justo al ras del ojo del ancla, donde sale la cadena del ancla, Sí. ahí le cortó. Ahí. Ese hizo el torpedo, ¿ves? Entonces, yo estaba un poco más atrás y bien abajo. Yo salí, y ahí se cortó la luz, Claro. se sintió el golpe, un golpazo. estruendo, pero fuertísimo. Sí. El barco medía 180 metros Ah, de largo y 20 metros de ancho. Sí. ¿no? Era grandísimo. sí. Y se movió como cuando chocan dos vehículos, dos autos, Claro. uno con otro. Y así se movió. Y bueno, esto ha sido algo muy grande lo que le ha pasado, Claro. dije yo. Pues yo me desperté y atiné a mirar el reloj. Y Ajá. miré el reloj y eran las Cuatro. 4 menos 5. 4 menos 5. ¿Ves? Eso es lo que hice. Me desperté y miré el reloj, sentí el golpe y bueno, y yo supe, deducí, de que no había sido un golpe que lo moviera así. Entonces Ajá. no ha recibido una bomba, Claro. ha sido así. Entonces ha sido por el costado. Por el costado. Le han pegado por el costado. Entonces, digo yo,
pensé que podía ser un torpedo. ¿Ves? Lo pensó Bueno, del fue un principio. torpedo y ahí nomás, a los segundos, el otro torpedo. Claro. Se cortó la luz, se llenó de humo y bueno, y todo. Cuando uno quería salir, ahí nomás, lo primero que había que hacer era salir, porque Salir. era Claro. algo muy feo lo que estaba pasando. Exacto. Y nosotros estábamos muy abajo, en oscuro, y bueno, Claro. empezamos a salir. Y las salidas son muy chiquitas, son escaleras y tambuchos. ¿Ves? Y no se veía nada. Y no. Y entonces, todo oscuro. ¿qué es lo que hice yo? Yo estaba vestido, ¿cierto? Y estaba en el dormitorio y yo sabía que afuera hacía mucho frío. Entonces yo agarraba las mantas de las camas. ¿Tuvo tiempo de en el pensar en dormitorio, eso? muchas mantas. Mirá. Y salí para Mirá. afuera hasta la cubierta principal. Eh, Y cuando llegué a la cubierta principal me encontré con algunos que habían estado durmiendo en camiseta y calzoncillos, ¿ves? Le dio la mano. Y estaban algunos lastimados. Yo pude ver un señor que después lo busqué yo no lo conocía porque era 1093 Claro, y yo no claro. hacía poco que estaba en el barco. Claro. Pero este señor se llamaba Ramón Barrios, era un suboficial mayor de aeronáutico, de la Marina, pero aeronáutico, ¿cierto? Sí. Porque también está la especialidad aeronáutica Claro. en la Marina. Sí, sí. Que había venido a embarcarse con otros aeronáuticos, porque teníamos unos helicópteros en el crucero, ¿no? Sí. Que Claro. lo llevábamos ahí. Y este señor Barrio estaba en la cubierta principal y tenía lastimada la cabeza, de la cabeza le salía sangre. Y bueno, y él estaba en camiseta y calzoncillo y yo le puse las Con la mantas y lo manta. envolví. Y bueno, después supe que falleció. Falleció. Y las otras mantas las distribuí ahí, allí, en Qué la bueno. cubierta principal. ¿Cómo les cambió la vida, Malvinas? Yo creo que a mí todo. O sea, me costó, durante muchos años tuve tratamiento, no podía dormir. Fue muy difícil sobreponerte a una situación tan diferente. A pesar de que nosotros habíamos estado preparados para enfrentar una guerra, pero una cosa es la práctica Claro. y otra cosa es la realidad. Quizás me estoy alejando Sí, un sí. poquito. En Ucrania la gente sufre esos ataques, niños. Nosotros éramos más grandes, Claro. yo tenía 19 años en ese 19. momento. Cuando llegué acá a San Juan, el 11 de mayo cumplí 20 años. El 11 de mayo llegaron del No, Loa. nosotros llegamos el 6, 7 de 6. mayo a San Juan. Ahí nomás. Claro, pero a los días cumplí Claro. 20 años. Entonces, en el caso mío, me cambió muchísimo. Especial porque también el trauma no solo es el momento ese que están relatando ustedes, sino en ese caso me imagino también toda la incertidumbre, no saber si van a sobrevivir o si no van a sobrevivir, ver tanta gente que fallece alrededor. El bote, me imagino que salir en bote, venir en bote, que no sé cuánto tiempo han estado en el bote hasta que llegan, es decir, es un trauma eso, ¿no? ¿Cómo Sí. fue esa experiencia también Y muy bueno, difícil, ¿no? en mi caso hemos estado como 32 horas. 32 horas en el agua. Sí. Bueno, el ataque fue a las 4 menos 5 de la tarde. Bueno, tiramos las balsas al agua, dieron la orden de abandono, nos embarcamos en las balsas y había balsa para todos, pero allá para la parte de atrás, en la popa, había mucho deterioro, entonces muchos de los de atrás vinieron para adelante. Claro. Entonces ocuparon las balsas, se sobrecargaron algunas, ¿ves? Claro. Y quedaron las balsas de allá atrás, se hundieron con el barco, Claro. muchas. Y bueno, en el caso mío, en la balsa en los libros está que hay una balsa que traía 32 sobrevivientes. Ajá. Era la balsa que Era que venía usted. Ah, sí. Parecía un pupo la balsa en el agua, porque estaba con tanto peso que estaba como... ¿Qué capacidad tiene una 20. 20 y iban 32. Y tenemos 32. Oh, O sea que estábamos los 20 y arriba de los 20, arriba de las piernas de nosotros los otros. Y 30 horas así, un día y medio así. Claro. La goma estaba
tirante como la cuerda de la guitarra, ¿sí? Entonces nos teníamos que desprender de todo lo duro, los objetos, todo, nos sacamos los calzados y lo tiramos al agua, porque sabíamos que estaba tan tirante la goma que algo duro la podía lastimar, ¿ves? Entonces nos sacamos los calzados, todo lo que teníamos duro, los cinturones, al agua. ¿Al agua? Sí, tiramos. ¿Con el frío que hacía? Sí, eso lo tiramos al agua porque si no íbamos a lastimar la goma y iba a ser un problema. Corría mucho viento, corría un viento de 50 kilómetros por hora, hacía aproximadamente unos 5 grados bajo cero, que sumado al viento hacía una sensación térmica de 10 grados bajo cero. Muy rápidamente, porque allá en el sur se hace de noche muy temprano. Claro. A las 6 de la tarde ya estaba de noche. Enseguida, una vez todos en la balsa, enseguida se empezaron a esparcir las balsas y nos perdimos de vista uno con otro. Todas las balsas, cada uno se veía solo, no veía las otras balsas. Porque cuando uno está en el mar, se ve, la línea del horizonte se ve ahí cerquita. Entonces la balsa se aleja un poquito y se esconde detrás de la línea del horizonte. Para poderlos ver que todos estaban, hay que subir, elevarse. Claro. Y ahí lo puede. Pero uno estando ahí a nivel del agua, no ve que los otros estaban cerca. Así que nos perdimos de vista y nos encontramos solos. Y se hizo de noche muy rápido y había mucho temporal, mucho viento, mucho frío, todo lleno, mojado en la noche, mojado, con el frío tremendo que hacía y el oleaje, y había temporal. Claro. Las olas se levantaban y nos envolvían y nos quedábamos debajo del agua y de repente nos quedábamos debajo del agua por momentos y después volvíamos a salir. Cada vez que una ola nos cubría, se agachaba. No sabíamos si nos parecía que nos quedábamos ahí. Así fue toda la noche hasta 30 y pico de horas. Claro, así fue. Nos morimos, estamos vivos. Nos morimos, así fue toda esa noche. Y 36 horas sí que llegaron al otro día, claro, a la noche. Claro, casi ya anocheciendo, en la tarde-noche empezaron a encontrar las primeras balsas y después hasta la noche siguieron hasta... Llegar hasta o sea, hoy, a 40 años, a esta hora estábamos en el naufragio. Claro, estaban todavía. Recién a la noche, yo estuve 36 horas en el... 36. Estuve casi 3 horas o 4 horas más que él. ¿Qué va? Cuando yo subo a la balsa... ¿Llegaron hasta la costa o los encontraba la fuerza? Cuando yo subo a la balsa, el agua me llegaba a la rodilla del barco. Oh. Entonces la balsa subió al barco y al subir algún hierro que por los golpes pinchó la balsa. Entonces nos fuimos con la balsa hundido. Quise salir, se me enredó el salvavidas entre las piernas. No sé cuánto tiempo tengo que haber estado debajo del agua, por lo menos por lo que nosotros estamos acostumbrados, 3-4 minutos durábamos debajo del agua por las prácticas que habíamos tenido. Ahí un compañero me sacó y subimos a otra balsa. En el caso mío, íbamos pasando de una balsa a otra hasta que quedamos en una balsa de 17. Como había un suboficial, pero se había quedado vegetal, le llamo yo, porque él estaba sentado, no hablaba, no criticaba, era como que el choque lo había superado. Entonces yo fui el más antiguo que quedó en esa balsa. Al mando de la balsa. Claro, pero ¿qué teníamos en el cofre? Teníamos una 45 y teníamos un lanza... señalar para señalar cuando que nosotros estábamos por ahí cerca. Claro. Y habían caramelos, dulces, agua, otras cosas. Y una 45. Y una 45. Cualquiera la podía tomar y se perdían todos. Teníamos un quemado. Tuvo que hacerse cargo usted de la 45 para que claro, no porque yo era el más antiguo. O sea, y había uno que se había descontrolado. Entonces charlamos entre los compañeros, ¿qué hacemos con él? La posibilidad, o lo tiramos al agua, le pegamos un tiro, porque para que se salvara a los 16. Claro. Entonces llegamos a un acuerdo, le pegamos un par de cachetadas. No sé si era lo mejor o lo peor. Y era mejor que la bala.
Se tranquilizó, durmió hasta el otro día y bueno. No me digas. Y entonces, como decía él, cuando la ola venía, se nos caía arriba el techo. Entonces había que subirlo al techo y sacar el agua para no hundirnos. Y así estuvimos, o sea, 36 horas. 36 horas. Yo cuando vimos el barco, le hacemos señas y yo la mitad del cuerpo para abajo no lo sentía, lo tenía congelado. Tenía congelada, manejaba para arriba. Rompimos el techo de la balsa, ahí, recién estaba ¿Sí? ¿Lo vio ahí recién? una naranjada. Sí. A ver si está en la foto. Ahí está. Rompíamos el techo Sí. y cuando subía la marea, Sí. ahí nos rescataban. A nosotros nos rescató un barco argentino, el Burruchaga. Ajá. Pero antes me había olvidado que le quería explicar. Yo siempre en mi casa cuando vemos el Titanic, no es similar, pero es muy parecido el hundimiento. Ah, sí. Como hace, Se clava que el se va punto, sí. arriba y Sí. se clava. Entonces le explicaba a mis hijos por ahí, a mis nietos, que nosotros cuando se hunde el barco, porque el viento era tan fuerte que chocaba, ahí se nota, chocaba contra el barco, la Sí. balsa. Entonces cuando se hunde el barco, nosotros pasamos por arriba del barco y explotaba la chimenea al estar caliente y el contacto con el agua explotaba. Pero nosotros pasamos por ahí, o sea, estaba ahí, como decía él, ya se hizo de noche. Oh. Y bueno, Y la incertidumbre de no saber qué va a pasar. es que no sabíamos qué iba a pasar. La esperanza es lo último que se Exacto. pierde, pero llega un momento en que ya hasta la esperanza se pierde. Porque vos mirás y no ves reacción. Nos estaban buscando, pero nosotros no sabíamos si nos iban a encontrar. ¿Se o no. preguntan a veces por qué tan vivos? Sí, yo Porque le doy gracias a tanta- Dios. ¿No? Porque si no Porque fuera por Dios Dios, es grande. Claro. sí, si no hubiera sido por Dios, le digo, ni él ni yo no estaríamos acá. Porque otra de las cosas que explicó él, yo estaba con un pantalón de grafa, una remera de algodón, las 36 horas. Estaba descalzo. Me podría haber resfriado, Ni se refrió. ni me resfrié. Oh, qué bárbaro. Ni me resfrié. Antes de cuando comenzó esto, que ya habían dicho de que íbamos a salir para Ushuaia, nos colocaron una vacuna en la espalda. No sé qué No clase se de vacuna. sabe qué era, no. pero era buena. Pero era buena. Porque Me quedaría la vida entera charlando con ustedes, porque la verdad que es una experiencia tan tremenda y tan inspiradora para tanta gente que nos está viendo, que nos manda mensajes, que la verdad necesita que le compartan esta historia tan dura, tan difícil que han pasado, en honor también de la gente que se ha quedado. ¿Son sanjuaninos los dos? ¿No se conocían? no somos sanjuaninos. ¿Se conocieron después? Claro, después ya una vez que volvimos, empezaron a hacerse grupos, Claro. se empezaron a encontrar, muchachos que habían estado allá empezaron a reunirse, Claro. y a ayudarse los que tenían problemas, porque algunos habían venido con problemas Sí. psicológicos. Sí. Y bueno, y a buscar ayuda, entre todo en grupo, y era mejor para salir a buscar ayuda. Y así nos fuimos conociendo y amigando uno con otro. Claro. Y bueno, ¿Y cuántos son los sanjuaninos que han sobrevivido al hundimiento? ¿Cuántos son? y se contabilizan como 200 ahora en los grupos de excombatientes, Sí, creo que sí. tienen contabilizado como 200. Claro, porque nosotros vinimos en colectivo Sí, desde allá de Puerto Belgrano. Eh. En ese tiempo estaba Pereira y Vargas, no recuerdo Ronnie quién es, Ronnie claro, y Mario. No me acuerdo si LB5 o LB1. Y de haber sido el LB1. Llegamos a Lincoln y no pasamos más. Estábamos en un costado y no sabíamos, cerca de 3 horas estuvimos parados. ¿No lo dejaban pasar? No nos dejaban pasar. Mírate. Y nosotros no sabíamos cuál era el motivo. Y Resulta que que habían venía la organizado caravana acá, cuando, no sé si vos viniste conmigo en el colectivo. No, yo después. llegué al día siguiente, sí. Ah, Y la terminal, Sí. la actual, Sí. estaba llena de gente de esperando. gente esperándonos. Era ese el motivo. Qué bueno. Pero nosotros queríamos llegar a abrazar Querían a la llegar a mamá, ver. al papá. Exacto. Les agradezco mucho que hayan pasado por acá, que nos hayan contado su historia.
el gran reconocimiento de parte mío y de todo, por supuesto, de todo San Juan, porque la historia de ustedes inspira a todo el mundo. Y un reconocimiento grande también a las víctimas. Es que esa es la parte principal. Son ellos los que están, digamos, centinela, sí, que están cuidando Malvinas, ¿no? Tal cual. Porque, y su familia. y la familia también, que han sufrido un montón. Nosotros quizás por ahí hemos sufrido, pero las familias son las que más han sufrido. Y por algún motivo, la mayoría de los excombatientes, un 70-80%, termina separándose. O sea, dice que somos jodidos. Jodidos no malas personas, sino jodidos en el sentido del carácter. A mí me dicen, sos muy frío. No sé, yo no me noto así. Sino cuando dice la vida te hizo frío. Pero nosotros le queremos agradecer. José, muchas gracias. Porque a pesar de los 40 años que han pasado, todavía se sigue recordando Malvinas, que es una partecita nuestra. Que no de se la olvide. Argentina. Que no se olvide. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a usted. Muchas Un gran gracias. abrazo de todo San Juan. Gracias. José Díaz, Hugo Perea, nos han emocionado a todos. Pausa, estamos de vuelta.